Eh, Ayer iba a habilitar la plataforma para aquellos alumnos que no han dado el examen, pero lo voy a habilitar hoy. Ahora, quiero saber si alguien tiene problemas con internet, con la red, con luz, etcétera, o si saben de alguno de sus compañeros para poder programarlo hoy en la tarde. Ya, los que no han dado, vale decir examen de literatura, lenguaje, razonamiento verbal, cívica. El que no hayan dado lo voy a reprogramar para hoy. Antes de reprogramar voy a enviar al grupo de WhatsApp quiénes son los que faltan dar el examen, ¿ya? Para que si de repente la plataforma no guardó la información y puedas estar enterado si diste o no diste el examen. ¿Listo? Entonces en la tarde, sí, en la tarde, cuando termine las clases con cuarto año, voy a habilitar los exámenes. Ya atentos para que puedan rendirlos. Listo, muy bien, vamos a empezar. Listo. Listo, muy bien. Vamos a hablar un poquito, vamos a entrar al siglo de oro. Hay dos autores de los que vamos a trabajar hoy. Son dos autores que pertenecieron al siglo de oro, que si bien se llamó o aún se le considera con este nombre, pero en realidad no duró un siglo, duró más. ¿Tú sabes cuántos años tiene un siglo? 100. 100 años, ¿verdad? Este periodo llamado el siglo de oro duró un poquito más, 140 y tantos, pero igual se le considera, por estética sobre todo, se le quedó con el nombre, o se quedó con el nombre siglo de oro. Sin embargo, duró un poquito más extenso. Muy bien, se llama el siglo de oro, pero en realidad duró más de un siglo. Esto es en España. Ocupado. Bien, ¿qué pasaba en España, donde se desarrolla el siglo de oro? Eh, España obtuvo un gran desarrollo en todos sus niveles de la sociedad, es decir, hubo un crecimiento eh, económico, un crecimiento en cuanto a la política, se estableció y se manejó un orden político, y cuando hay un orden político, pues la sociedad puede desarrollarse con total tranquilidad. En cuanto a la literatura y el arte, estaban en todo su apogeo. Es tanto el apogeo de este siglo, que existían cortes en las que asistían eh, bueno, personas que tenían gran poder, ¿ya? Y los que se dedicaban a la literatura o el arte iban justamente a este lugar, tipo en un teatro, ¿ya? Para poder exponer, sea literatura, sea teatro, cualquier evento relacionado con la literatura, con el arte, ¿ya? Y estas personas de gran poder observaban, y si había uno de ellos que les gustaba, ellos se encargaban de agenciarle toda la parte económica para que esta persona no tenga problemas económicos y se dedique de lleno a su arte, ¿ya? Entonces, podríamos ver de que sí, pues la literatura y el arte en este tiempo estaban en su gran apogeo, ya que incluso se habían creado estos lugares para que ellos puedan dedicarse de lleno a su trabajo. ¿Qué acontecimientos se dieron importantes? El reconocimiento o la publicación de la majestuosa obra Don Quijote de la Mancha. ¿De qué autor es? ¿Recuerdas? ¿Sabes de qué autor es Don Quijote de la Mancha? De Miguel de Cervantes. El de Cervantes Saavedra, claro, ¿ya? También apareció en este siglo el teatro de Lope de Vega, el de Calderón de la Barca. Y en cuanto a la poesía, que es lo que vamos a hablar hoy, de los autores que vamos a hablar específicamente el día de hoy, sobresalen dos autores, que cada uno representó una escuela diferente. Una representó al culteranismo y el otro autor representó al conceptismo, ¿ya? Y estamos hablando de él y de este autor.
que son dos autores que se relacionan o están estrechamente ligados a la literatura del siglo de oro, por eso es que lo hemos mencionado al inicio. ¿Cómo se llama él? Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Exacto, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. A ver, de los representantes, ya de los autores, vamos a hablar. Luis de Góngora y Argote nació entre 1561, falleció entre 1627, fue un poeta cordobés, ¿ya? Y fue el máximo representante del culteranismo, que era una escuela barroca. Cuando hablamos del culteranismo, hay que entender como hazlo más difícil, es decir, los poemas de Luis de Góngora tenían demasiadas figuras retóricas que aquel que quería leer un pequeño fragmento, quería analizar la poesía de Góngora, había que analizarla bastante, ¿ya? Y Profundidad. poder interpretarlo, porque era bastante complejo. Y es que este autor decía que la poesía, al ser un arte, más que un arte, decía él, había que tener mucha cultura y bastante bagaje lingüístico. No cualquiera puede ser un literato, no cualquiera puede ser un escritor. Entonces, como es algo que te llama pues a tanto conocimiento, no podría ser de intentarlo, ¿ya? Ese era por la parte del culteranismo. Ahora, en cuanto a Francisco de Quevedo, que nace entre 1580 y 1645, él pertenece a la baja nobleza, quiere decir que era de escasos recursos, ¿no? Él es representante del conceptismo, que era todo lo contrario al culteranismo. El conceptismo era, para entenderlo, hazlo más fácil. ¿Qué quiere decir? Que te presentaba un poema que era muy sencillo de interpretar, ¿ya? Era muy fácil de interpretar, no había tantas figuras retóricas. Esto no quiere decir que eran simples, no. También tenía su composición y eran poemas muy bonitos, ¿ya? Pero la diferencia entre Francisco y Luis es que los poemas de Francisco no eran tan difíciles de entender y esto hacía que la misma sociedad empiece un poquito a inclinarse por él, porque algo que tú entiendes se te va a hacer más fácil, ¿no es cierto? Y algo que te cuesta entender, un poquito que no vas a rehusarte a leerlo. Entonces es lo que ocurría. Había algunos que se inclinaban a Francisco de Quevedo y había otros que se inclinaban por Luis de Góngora. Ahora, de estos dos personajes se habla mucho en cuanto a su enemistad. O Justamente, rivalidad. claro, esa enemistad, esa eh, Rivalidad. diferencia entre estos dos autores es justamente lo que ahora nos han dejado, o los resultados los podemos ver ahora, porque tienen gran resultado poético y su resultado poético fue más el enfrentamiento, es decir, podemos ver a un Luis de Góngora escribiendo, utilizando sus figuras retóricas, pero poemas dirigidos a Francisco de Quevedo, burlándose de su aspecto físico, o burlándose de lo tan simple que hace el poema que mencionaba en alguno de ellos, de los poemas que iba dirigido a Quevedo, son poemas tan simples, no bueno, luego de la interpretación, pues, ¿no? Son tan simples que tengo temor que mis ojos los vean y se acostumbren a ese tipo de material tan simple, ya que después cuando le presente un material de verdad, eh, no van a querer entenderlo porque se van a acostumbrar a algo tan simple, decía él en uno de sus poemas después de la interpretación. Por lo que Quevedo le regresaba el poema, claro que también ahí mandándole su chiquita y diciendo, bueno, hombre de gran reputación, porque recuerda que Quevedo era un joven y Luis sí ya era un señor ya mayor. Entonces, decía hombre de gran reputación, no he tomado sus versos, ni los he citado, ni los he leído,
porque parecen un pañuelo cochino, ¿ya? Esos pañuelos cochinos que cuando lo ves tan manchado no quieres ni utilizarlo. Algo así me pasa cuando veo tus obras, porque tiene tantas figuras que no lo entiendo. Entonces, tal cual un paño cochino, prefiero no volver a leer. Entonces, si tú te puedes dar cuenta, aquí, por ejemplo, Luis de Góngora tenía una nariz no tan perfecta, ¿no es cierto? A lo que como él también, Luis de Góngora le había, Hizo una burla con una poesía que era la nariz, ¿no? Que sí, hizo Francisco de Quevedo. mencionándole y burlándose por los lentes, por los tipos de lentes que utilizaba Quevedo. Incluso, tú sabes que ya lo habíamos mencionado anteriormente, casi todos los autores, poetas, tenían una vida bohemia. ¿Qué quiere decir eso? Que se dedicaban para justamente para escribir, inspirarse, tomaban vino, tomaban licor, ya a eso se refiere a una vida bohemia. Entonces, Quevedo tomaba no solo lo necesario, sino tomaba más de la cuenta. Pero y también hay que sumarle que eran bastante joven, ¿ya? Entonces, Luis de Góngora le había cambiado el apellido de Quevedo por Quevedo, porque tomaba demasiado. Entonces, él al enterarse de esto también, ¿no? Utiliza un aspecto físico, y en este caso es su nariz, y lo compara con pirámides, una nariz imperfecta, una nariz superlativa, muy grande, grandísima, ¿no? Haciendo alusión justamente a la nariz de Luis de Góngora. Y así como esas han habido muchas, muchas de sus obras que ahora, a raíz de su enemistad, pues han dejado un gran legado, ¿no? Porque incluso en todo momento han guardado cada uno su compostura y han guardado cada uno y han sido buenos representantes de su escuela. Él como conceptista y Quevedo como Concertistas Quevedo, Luis, Culter. culteranismo y Quevedo, ¿Luteranismo? sí, culteranismo y concentismo. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo se conocen ellos? ¿Recuerdas? Yo recuerdo haberte resumido un poquito la historia el día que te presenté a los autores. ¿Dónde se conocen ellos? ¿En un teatro? Ya, ¿dónde? ¿Dónde? ¿En qué lugar? En Salamania, creo. No. Ellos se conocen en Castilla. Y es justamente en estos teatros que te digo, pues que se llamaban las cortes o una gran corte, una corte, en la que era como un teatro, iban personas de gran poder económico a observar el talento de poetas, de artistas, ¿ya? Y si había uno que les gustaba, ellos, como tenían gran poder económico, se dedicaban a solventar todos los gastos que pueda tener este artista, este autor, ya de tal manera que él no se preocupe tanto de la parte económica, es decir, no se preocupe en realidad nada, sino que se preocupe más en seguir demostrando su talento, ¿ya? Entonces, en estas escuelas, perdón, en estos lugares, en estas cortes que se pueden asemejar a un teatro, iba Quevedo, recuerda que él era, pertenecía a la baja nobleza, ¿ya? Entonces Quevedo, en una de sus presentaciones que acude a este lugar, eh, como espectador había ido Luis de Góngora. Y cuando lo escucha, cómo dicen los poemas, cómo los recita, tan fácil de entender, todo lo contrario a lo que representa su escuela. Y como era un poeta reconocido, lleno de indignación, tenía ganas de golpearlo, pero dijo, antes de golpearlo y antes de insultarlo, yo soy un poeta, por lo tanto le voy a dedicar un par de versos, ¿ya? Y se retiró del auditorio porque los poemas que declamaba Quevedo iban en contra de todo lo que establecía el culteranismo, todo lo contrario. ¿Listo? Muy bien, entonces se conocen en Castilla en estas cortes, ¿ya? Luis observa a Quevedo
y al notar pues la simplicidad que tenían sus versos, decide retirarse indignado. Luego de un tiempo, Luis de Góngora decide sacar un poema dirigido justamente a la simplicidad de los versos que tenía Francisco de Quevedo, ¿ya? A lo que él no se quedó callado, y es aquí donde inicia pues la disputa a través de versos, ¿no? Utilizando de repente el aspecto físico, utilizando la simplicidad o la complejidad de los versos, la exageración de figuras literarias, que es lo que decía Quevedo, ¿no? Y se enviaban poemas utilizando cualquier excusa, pero siempre dándole el sentido y forma de su escuela respectivamente, ¿no? Entonces, es así como esta rivalidad dejó en la actualidad un gran legado, porque sí, mira, imagínate, ambos fueron enemigos en aquel entonces, y ahora no se puede dejar de hablar de estas escuelas ni de ellos sin mencionar a Quevedo, en la historia de Quevedo a Luis de Góngora, y sin mencionar en la vida de Góngora a Francisco de Quevedo. Entonces, quieran o no, ahora se les estudia muy compenetrados. Ya esa gran enemistad, al parecer, pues hizo que en la actualidad tengamos la necesidad de mencionarlos a ambos frente al siglo de oro. Bien, chicos, eso es todo para relacionado con el tema de hoy. No sé si tienes alguna pregunta o algo que acotar. No, Miss. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a ver, para ver qué tan bien llegó la información. ¿Quién fue representante del conceptismo? Francisco de Quevedo. Muy bien, Francisco de Quevedo. ¿Y el representante del culteranismo? Luis de Góngora. ¿Cuál es la diferencia de una escuela y la otra? Que la otra es más difícil y la otra no. Ya, otra característica. ¿Cuál sería otra característica? ¿Nada más? Una presentaba más figuras retóricas, la otra no, era mucho más simple. Una podríamos diferenciarla con el hazlo más fácil y el otro hazlo más difícil, ¿ya? ¿Dónde se conocieron estos dos autores? En En el Castilla. Teatro de Castilla. Y ya, muy bien. ¿Qué era una corte? ¿Qué encontrábamos en una corte de aquel entonces? Estos grandes teatros llamados cortes, ¿qué encontrábamos allí? ¿Quiénes iban? Los poetas que crearon esas historias. Ya, pero ¿quiénes iban? ¿Quiénes los escuchaban? Y si les gustaban, se encargaban. Bueno, las personas serían. Las personas que en aquel entonces tenían un gran poder económico asistían a estos lugares culturales, ¿ya? Y observaban no solo a Quevedo, sino muchísimos artistas, y se encargaban de ayudarlos o agenciarlos económicamente, de tal manera que ellos se dediquen de lleno a su arte y no tengan problemas o no tengan que pensar en problemas de dinero. ¿Listo? Muy bien. Parece que sí, todo quedó muy bien. ¿Quién es el autor de Don Quijote de la Mancha? Cervantes. Francisco. No, ya me bloqueó ya. ¿Quién es Miguel, ¿quién es el autor de Don Quijote? Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Y ¿Te acuerdas cuándo lo escribió? ¿En qué circunstancias lo escribió? ¿En el siglo de oro? Ya, pero ¿en qué circunstancias lo ha escrito él? ¿Cómo estaba él como autor en ese momento? ¿Era libre? ¿Estaba tomado prisionero? ¿Te acuerdas? Estaba preso. Estaba preso, ¿no es cierto? Muy bien, ahora sí, que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Adiós, cuídese. Nada, solo quería. Ya, cuídese. De semana, nos vemos el día lunes. Chao. No olviden que hoy voy a habilitar los exámenes, ¿ya? Ya. Voy a revisar
la plataforma, quiénes le falta y voy a enviar por el grupo de WhatsApp. Ahora, Miss, hablando de exámenes, el exámenes yo veo ahorita que... ¿ya revisaste los exámenes ya? puedo revisar hasta terminar bueno, hasta esperar que No. todos den. Hoy día lo dan Ah, y a más tardar mañana ya estoy enviando con razón, porque ahorita no está revisado todo completamente. forma. ¿Ya cuál ha sido tu nota? Ya. Listo. Porque no estoy segura si después de revisarte te salen las notas. Y en caso que no te salga, yo te voy a ver por la plataforma cuál ha sido tu nota. ¿Listo? Ya. Listo. Muy bien, chicos. Que tengan buen fin de semana. Adiós. Chao, chao.